tras los medios, tras la radio y tras el Facebook. Que el Señor les bendiga a todos. En esta noche, bienvenidos a este lugar. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros y en esta tarde, pues, yo le agradezco al Señor que me permite estar aquí también trayendo su palabra. Créanme que para mí me pongo nerviosa todavía, a pesar de que ya tengo tiempo, pero siempre el estar en este lugar es de una grande responsabilidad. Y pues yo por eso le agradezco al Señor porque me permite estar aquí en este lugar. Y pues bueno, vamos a estar abriendo nuestra Biblia, hermanos, para traer la palabra que el Señor hoy quiere que tengamos en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Este tema este capítulo yo creo que ya lo has leído mucho, ya lo has escuchado, pero hoy nuevamente lo vamos a leer, ¿sí? Ezequiel capítulo 37, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Me indican cuando ya lo tengan, hermanos, con un amén. 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 Vamos a ponernos de pie un ratito para que no se me duerman. Y vamos a leer todos. Bueno, ustedes van a escuchar lo que yo voy a ir leyendo. Amén. Y váyaselo imaginando, porque es algo tremendo esto que vamos a leer. Amén. Dice así, ya lo tiene, capítulo 37. Si no trae Biblia, por acá está la escritura en la pantalla para que la vaya siguiendo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviráis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo, el Señor, hermanos, por esta palabra tan hermosa. Gloria a Dios y vaya tomando su lugar. Gracias, Señor. ¿Se fue imaginando esta palabra? Bueno, pues es algo tremendo lo que el Señor hoy quiere enseñarnos con esta palabra. Dice así, dice ahí que es Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel era una persona como tú y como yo. No tenía yo creo que ni estudios. Él era un ¿cómo se le llama? Jovero, ¿verdad? De esos que está cuidando su rebaño, y de ahí el Señor lo sacó a ser un profeta. Es una persona como tú y como yo, pero el Señor le habló y le dijo que le enseñó
¿Ustedes qué se imaginan? Que bueno, ahorita que lo leímos se fueron imaginando, yo creo cómo era esto, ¿verdad? Pero ahí empieza el Señor a decir, la mano de Jehová, bueno, el profeta dice, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que la unción del Señor, como les acabo de decir, Ezequiel era una persona igual que tú y que yo, pero él tenía la unción del Señor, porque dice ahí, la mano del Señor Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu. O sea, esto fue una visión que él tuvo. No crean que fue algo real, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que sí, que estaba ahí el tiradero de huesos y que todos se levantaron. Eso fue una visión que él tuvo, fue algo espiritual, ¿verdad? Entonces, hermanos, al hablar de huesos secos, hermanos, nosotros podemos entender también ya en el área espiritual en nuestra vida, que es una crisis espiritual que nosotros podemos estar pasando, ¿verdad? Que es aquel desánimo, cuando viene algo que te está desanimando, algo que te está oprimiendo, algo que no te deja tener vida. Eso se refiere al valle de huesos secos, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que hoy en esta tarde tú vayas entendiendo cómo está tu vida y cómo está mi vida. Primeramente es para mí esta palabra, pero aquí dice, hermanos, que la mano del Señor vino sobre el profeta y eso significa la unción y el Señor quiere que tú también tengas esa unción, que tú también tengas esa vida. Eso que el profeta Ezequiel tuvo, él también, el Señor quiere que tú lo tengas, ¿verdad? Y dice ahí también la palabra del Señor, y me hizo pasar en el versículo 2, dice, y él me hizo pasar en derredor de ellos, por todo, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ustedes se imaginan un hueso seco, ¿cómo sería? Completamente polvo, ¿verdad? Seco en gran manera, no le queda nada de vida, está hecho polvo. Este versículo nos muestra, hermanos, las circunstancias que a veces nosotros estamos pasando, que a veces ver las apariencias que está, por ejemplo, ahí el profeta estaba en su visión viendo que esos huesos estaban completamente secos, y él dijo, no, pues esto ya, o sea, no hay solución para esto, ¿verdad? Y a veces las circunstancias o lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve, porque Dios está viendo en ti algo diferente a lo que tú estás viendo. Dios está viendo en ti o en tus hijos lo que tú no estás viendo, ¿sí? Y a veces lo que vemos nosotros aquí es limitado, nuestra visión es limitada, pero Dios va mucho más allá, porque vamos a ver bueno, ya vimos lo que sucedió, pero en cada circunstancia que estamos viviendo nosotros, Dios quiere ver lo mejor para ti y para mí. Él quiere lo mejor, aunque nuestros ojos vean otra cosa, aunque nuestros ojos vean que estamos de esta manera, el Señor nos está viendo de otra. A lo mejor tú dices, hermana, es que yo no tengo la fe suficiente como para tener esa visión o como para tener ese tipo de visiones. Eso es lo que tú ves, pero ¿qué es lo que está viendo el Señor? ¿Verdad? Y aquí Ezequiel estaba viendo ese valle de huesos secos, dice en gran manera. Y en el versículo 3 dice, y me dijo, ¿vivirán estos huesos? Y diré, Señor Jehová, tú lo sabes. Te hago una pregunta a ti que estás aquí y a los que nos están escuchando. Si el Señor te preguntara a ti, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué le responderías después de que ya viste lo que vimos, lo que vio Ezequiel? ¿Tú qué le responderías al Señor? Que el Señor te diga, hija o hijo, ¿vivirán estos huesos que estás viendo? Secos en gran manera, que no se les ve nada bueno por nada. ¿Tú qué le dirías? Que sí, usted le diría que sí. ¿Quién más? Porque la naturaleza de nosotros, lo que estamos viendo, se ve que no iba a haber vida ahí, nada, ¿verdad? Y el Señor le pregunta a Ezequiel, y Ezequiel le responde con una sabiduría tremenda, que yo creo que yo no se lo hubiera respondido. Yo le hubiera dicho, pues yo no, Señor, yo ahí no veo nada bueno. Yo creo que no, Señor. Pero Ezequiel, con esa sabiduría que el mismo Espíritu Santo le dio, Espíritu de Dios le dio, él dijo, solo tú lo sabes, porque el Señor todo sabe. Y él le hizo la pregunta, no porque el Señor no supiera la respuesta, sino porque él quería probar a Ezequiel a ver qué respondía, ¿verdad? A ver qué tanto era el tamaño de su fe. Entonces en el versículo 4 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y como les decía yo, hermanos, a veces nosotros el pensar que esto es literal, que esto fue literal, no fue literal, sino que fue una visión. Y mucha gente piensa que sí fue. O sea, que hagan de cuenta que estaba el tiradero ahí de muertos, los huesos bien secos y que de repente pasó todo y se levantaron.
no fue literal, no fue real, fue una visión, fue algo que el Señor le estaba enseñando a Ezequiel para que hasta este tiempo nosotros lo pudiéramos a poner en práctica o aprender para ponerlo en nuestra vida, para ver qué nos servía para nuestra vida. Amén. Y entonces, la única manera que nosotros podemos obtener resultados buenos, hermanos, es cuando nosotros hablamos con Dios y le respondemos y le escuchamos y hacemos lo que Él nos manda. Porque aquí el profeta le hubiera dicho, no, Señor, pues yo cómo le voy a profetizar a todo esto que no se le ve nada, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le digo a todo esto? Es como si yo ahorita me parara aquí y estuviera aquí las sillas vacías y el Señor me dijera, profetízales, háblales. Pues ¿a quién le hablo si no hay nadie? Pero Ezequiel fue obediente y dijo, ok, Señor, le dijo el Señor, profetízales a estos huesos secos en el versículo 4. Y Ezequiel hizo lo que el Señor le había dicho, les profetizó y les dijo, bueno, está bien, huesos secos, oigan palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, tenemos que obedecer. Yo sé que a veces es difícil obedecer lo que no nos gusta. A veces es difícil hacer lo que no nos gusta, pero a veces, hermano, Dios nos prueba hasta en eso más, que te manda a hacer lo que a ti no te gusta para probar si realmente eres obediente a Él y si realmente quieres servirle a Él. ¿No les ha pasado que a veces lo que menos les gusta, eso es lo que más el Señor los pone a hacer? ¿Verdad que sí? Pues así es. Entonces nosotros es lo que debemos hacer es obedecer y Él sabrá por qué nos está poniendo a hacer eso. Y en el versículo 5 dice, así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Hermanos, ahí el profeta no nada más lo hizo, bueno, está bien, ya les voy a decir a estos huesos, como que a mí me da la gana que tomen vida, que yo haga lo que el Señor me está diciendo, y ya van a estar vivos. No, hermanos, no, sino que primeramente el Señor les dijo que iba a entrar el espíritu, pero ese espíritu dice aquí en el versículo 5, aquí dijo el Señor a estos huesos, aquí yo hago entrar espíritu, ese espíritu en minúscula, ese espíritu de vida, no es el Espíritu Santo. Dijo, haré entrar en espíritu de vosotros y viviréis, ¿verdad? Entonces primero el Señor le dijo a Ezequiel, diles que va a entrar el espíritu y van a tener vida. Lo que significa, hermanos, que donde está el espíritu del Señor, ahí hay vida. Donde está el espíritu del Señor hay vida. También, como dice la palabra, hay libertad. Pero primeramente hay vida. No puede haber libertad en una persona que está muerta. Entonces, lo que significa que donde está el Espíritu Santo de Dios hay vida. ¿Y tú tienes al Espíritu Santo de Dios? Entonces tú tienes vida. No tienes que estar muerto. Amén. Y entonces el Señor le mandó a Ezequiel que profetizara sobre estos huesos y empezaron, hermanos, ahí dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y todo empezó. Usted váyase imaginando cómo está el esqueleto y empieza a llenarse de carne, de huesos, de tendones, de todo lo que el cuerpo humano tiene, ¿verdad? Y dice, y pondré y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, nuevamente espíritu con minúscula, que es el espíritu de vida, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Así que el Señor así le mandó a Ezequiel y así lo hizo, y así el Señor quiere que tú también obedezcas y que tú también hagas lo que el Señor te manda. En este versículo pues está la fisionomía estética del cuerpo, ¿verdad? De esos huesos, además de la vida, y les reitera y nos deja claro el Señor que donde está el Espíritu de Él, ahí hay vida. Acuérdese, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida y también hay conocimiento de Él. Hay conocimiento de Él, donde está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu te guía a toda verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Y entonces Ezequiel profetizó como le fue mandado, dice en el versículo 7, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, hueso con su hueso. Amén. Entonces el Señor iba haciendo ahí Ezequiel iba viendo esa profecía que el Señor iba haciendo, y ahí se aclara yo entiendo muy bien que esto es cuando nosotros declaramos por fe las cosas también. Cuando tú declaras por fe las cosas y con toda autoridad, el Señor se mueve. Cuando tú le crees al Señor, el Señor te escucha y el Señor se mueve. Y no hay hombre que pueda
¿cómo se llama? Dudar o que pueda quitar o predecir qué es lo que Dios hará y menos cómo lo va a hacer. Por ejemplo, aquí Ezequiel estaba haciéndole caso al Señor, pero él no pensaba que Dios iba a hacer así, a levantar ese cuerpo, ¿verdad? Tal vez él pensó, pues no sé cómo le va a hacer el Señor, pero aquí el Señor lo iba haciendo así de esa manera, se oyó el ruido, se empezó a llenar de carne el hueso, el cuerpo, de tendones, de todo lo que el Señor todo lo que el cuerpo tenemos, y se empezó a poner de pie, y dice que ahí hubo un ruido. Entonces, cuando tú, hermano, declaras algo, o cuando tú crees algo por fe, pero que lo crees por fe y que es para ti, para un bien para ti, que está dentro de la voluntad del Señor, el Señor lo va a hacer. Amén. Pero cuando tú estás declarando algo que no está dentro de la voluntad del Señor y que lo quieres para ti, no se va a hacer porque no es bueno para ti. Entonces dice en el versículo 8, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, y creció la carne y la piel los cubrió, pero no había ¿qué? No había espíritu todavía en ellos. El Señor ya le había dicho que iba a mandar su espíritu de vida, pero aún todavía no llegaba el espíritu de vida en ellos. Esto nos demuestra, hermanos, que la obra completa el Señor la hace hasta que Él quiere. A lo mejor tú te desesperas y dices, Señor, ¿por qué no has terminado la obra que comenzaste en mí? ¿Por qué no has terminado la obra que comenzaste en mi familia? ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es que Él la va a terminar cuando Él quiere. Entonces aquí a estos huesos todavía no se les daba vida, pero el Señor quiere que nosotros solamente sigamos las órdenes que Él nos da, que solamente seamos obedientes. La obediencia nunca te va a llevar a nada malo. Si tú obedeces, nunca te vas a equivocar. Amén. El que obedece no se equivoca. Siempre tienes que ser obediente a la palabra del Señor. Y debemos perseverar, hermanos, y continuar la obra de Dios y que sea manifestada en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en el espiritual como en el físico. Que el Señor vaya haciendo la obra que Él tiene que hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, hasta que Él termine todo. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando nosotros ya entreguemos nuestra alma al Señor, nuestro espíritu vuelva a Él, o cuando venga Cristo y nos lleve a todos. Hasta entonces terminará la obra, porque mientras estemos aquí, no va a cesar la obra que Dios está haciendo contigo. Hasta que tú dejes de respirar, hasta que se termine el propósito que Dios tiene para ti en esta vida, hasta entonces la obra del Señor parará. Antes no, porque a veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir probándome? ¿Hasta cuándo vas a seguir trabajando conmigo? Hasta que dejes de respirar. ¿Sí? Así que tenemos que perseverar, tenemos que seguir buscando al Señor, buscándole agradarle, buscando obedecerle, buscando su fortaleza, porque sabemos que no es fácil. No es fácil, todo lo que a veces pasamos no es fácil. Y miren que yo se los estoy diciendo que también hemos pasado muchas pruebas, muchas luchas, pero no desmayamos, seguimos adelante. Amén. Y dice en el versículo 9, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, hasta ese entonces fue cuando ya vino la vida sobre ese cuerpo. Ya había carne, ya había tendones, ya había todo, ya había piel, ¿verdad? Pero no había vida. Estaban ahí todavía tirados esos cuerpos calcinados por el sol ardiente, porque ellos estaban tirados ahí, como no sé si a ustedes les ha tocado ver cuando van así a algún lugar, algún pueblito, que hay alguna vaca ahí tirada, ya de mucho tiempo que se murió, ¿verdad? Y ahí están sus huesos, ya muchos están ya deshechos, unos todavía están ahí medios porosos, ¿verdad? Y así, porque el sol calcina todo, los rayos del sol van acabando con todo eso. Y así era este valle de huesos que estaba viendo Ezequiel. Entonces, hermanos, ustedes y yo seremos un valle de hueso seco, ardiente, quemado por la vida que vivimos a diario. A lo mejor eso éramos antes, ¿verdad? Pero el Señor vino a traernos vida, a darnos espíritu de vida. O eres un cristiano, hermanos, que al principio, cuando el Señor te llamó, andabas bien ferviente, andabas bien animoso, pero vinieron las pruebas, vinieron las luchas y dijiste, no, yo ya no, ¿verdad? Eso es, hermanos, dejaste apagar, te dejaste ganar, te dejaste ir muriendo por las adversidades, la desolación o el sol que está en este mundo, que son los problemas, las necesidades, te fue quemando, te fue apagando.
No, de esos cristianos no queremos ser. Entonces tenemos que esperar a que el Señor haga la obra en nosotros, porque estamos en sus manos. Así como dice al principio, la mano de Jehová vino sobre mí. Que tú veas, que tú pidas la mano, de que el Señor esté siempre la mano de Él sobre ti, sobre tu casa, para que no desmayes y que la obra del Señor se siga perfeccionando. Dios no quiso sacarte de ese valle de huesos secos donde tú andabas para que ahora vengas a no querer vivir, ¿verdad? Porque una cosa es andar nosotros para allá y para acá y hacer lo que todo hacemos los días, levantarnos, comer, bañarnos, etcétera, y vivir esa vida, pero estar apagados en el espíritu. Eso no es vida, eso es estar muertos. ¿Por qué creen que cuando se acercó aquel rico, aquel joven que le dijo al Señor, ven y sígueme, y que el Señor Jesús le dijo, deja que voy a enterrar a mi papá porque pues se murió? ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque aquella gente andaba muerta, andaban caminando, no eran zombies, andaban caminando normal como toda persona, pero su espíritu estaba muerto. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no te sacó de ese valle de huesos secos donde estabas antes, tu vida anterior, para que ahora sigas muerto. Él te vino a dar vida, y vida en abundancia, como dice Juan 10:10, ¿verdad? Él no quiere que estés muerto. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando. El Señor te quiere sacar de ese estancamiento en el que estás. Y yo, miren, hermanos, yo le pedí al Señor, ayúdame, Señor, a predicar, que esto sea tu palabra, y que los que vayan a ir y los que vayan a escuchar sean los que tú quieres vivificar, que los que realmente quieran vivir. Porque, hermanos, ahorita en estos tiempos todas las iglesias, no nada más nosotros, se ve las iglesias que se están secando, las iglesias se están enfriando, las iglesias están muriendo, porque el enemigo nos está ganando terreno, porque le estamos dando mucha autoridad, le estamos creyendo a él, nos estamos estancando, nos estamos enfriando, estamos dejando que el enemigo entre en nuestras casas. Vemos la iglesia el domingo, muy pocas almas, hoy igual. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Más importante que estar aquí buscando de aquel que les da la vida. ¿Qué más importante que estar aquí buscando a aquel que tiene en su mano la vida de ellos y de sus hijos? Yo estaría aquí buscándole, Señor, agradeciéndole por todo lo que has hecho por mí toda esta semana. Yo estaría aquí, pero no todos pensamos igual. Y es lo que el enemigo está trayendo, hermanos. Está trayendo un estancamiento a la iglesia. Nos estamos estancando. Estamos dejando que Él venga y nos impida venir a la iglesia. Y eso no está bien. No debemos dejar. Tenemos que animarnos unos a otros. Mándale un mensaje al hermano que hoy no vino. A la hermana que hoy no vino, anímala. Yo todos los días les mando mensajes, hermanas, anímense, vénganse, vamos. Les animo a que sigan buscando de Dios. No se desanimen, no desmayen, no dejen, y etcétera. Pero no, hermanos, vemos que no hay respuesta. Entonces el Señor quiere sacarnos de eso donde estamos y evitar que nos deterioremos más y más, que lleguemos hasta el extremo de estar como esos huesos secos, donde ya no se ve vida. El Señor quiere evitarte eso. Y por eso el profeta Ezequiel y el Señor nos permitió ver esto aquí para traernos esa enseñanza. Y vamos a continuar. Tal vez tú estás luchando en áreas de no sé qué, tu carácter, tal vez tienes una adicción a algo, que no es tal vez algo malo, pero tú estás adicto a algo que no quieres dejar, tal vez a las telenovelas, tal vez al chisme, tal vez a un pecado oculto, no sé, con qué estés batallando, con tu carácter, con que no quieres obedecer, no sé con qué estés batallando. Pero con eso que estés batallando tú, hermano, tú puedes enfrentar la vida si tú le entregas todo eso al Señor. Tú puedes recibir la vida que el Señor quiere para ti. No eres tú para que el Señor te haya levantado de aquella vida anterior, de aquella vida antigua donde sí estabas muerto, y que Él haya dado su sangre preciosa por ti para que sigas muerto. No se vale. No es lo que Dios quiere. No es a lo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que sigamos en eso mismo. No es para eso. Y el Señor por eso hoy nos está confrontando con nosotros mismos. Primeramente el Señor a mí me confrontó, hermanos, y hoy todo el día he estado orando y en el trabajo orando, y le dije a mi esposo, estoy nerviosa, tengo el dolor del colon que me da por colon de nervios.
Pero el Señor, yo le dije, ayúdame, Señor, no quiero dejar de que yo me sienta mal y no vaya a venir esta palabra para los que la reciban, porque esto es para el que la reciba. Ustedes están aquí, hermanos, pero yo no sé dónde está. Tal vez aquí está parqueado su carro, decía un hermano. Aquí estamos parqueados, pero ¿dónde está nuestra? ¿Qué estamos? ¿Sí estamos escuchando? ¿O estás? Los frijoles los dejé en la casa. Ay, no le apagué. Ay, el niño. Ay, mañana la escuela. Ay, el uniforme. ¿Estás en eso o estás concentrado en lo que Dios quiere que recibas hoy? Entonces te animo, te exhorto a que te concentres y el Señor, hermanos, va a poner su mano sobre ti y te va a sacar de ese valle de huesos, de esa situación por la que estás pasando. El Señor te quiere sacar. Solamente es cuestión de que tú te decidas, de que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tu mano venga sobre mí y me des vida, me saques de ese estancamiento en el que estoy. O a quién le gusta estar así, hermanos. ¿A quién le gusta estar en ese estancamiento? A nadie. Entonces es tiempo, estamos a tiempo todavía, hermanos, de que el Señor ponga su mano sobre nosotros y nos saque de eso y nos anime y nos avive. Porque, hermanos, podemos llegar a una muerte, pero no muerte física. La muerte física, esa como quiera, pero la muerte espiritual, en esa sí no nos vamos a levantar. Y eso es lo que el Señor nos está alertando, que la iglesia se está apagando, que la iglesia se está muriendo, no nada más nosotros, como les digo. Muchas iglesias, muchos hermanos están así. Y a nosotros nos corresponde como pastores, como líderes, traer la palabra que los avive, hermanos. Traer esa palabra que avive. Para que no, porque a nosotros va a ser llamados a cuentas. ¿Qué les dijiste? ¿Los dejaste morir? ¿Qué pasó? Entonces, hermanos, animémonos y para que el Señor nos arranque de ese valle de huesos secos. Que no nos dejemos quedar ahí. Que nos dejemos arrebatar de las tinieblas, que no estemos en las tinieblas, sino que vengamos a la luz, porque el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. El Señor nos ha llamado a pelear. Les hago una pregunta. Según lo que acabamos de leer, ¿qué era todo ese valle de huesos secos al final? Cuando ya les dieron vida, vino vida, ¿qué era? Un ejército. Era un ejército. Y el Señor nos ha llamado a nosotros y a ti y a mí a ser un ejército valiente de guerreros. Les hago otra pregunta, hermanos. ¿Ustedes por qué creen que un ejército pierde? A ver, ese ejército que estaba ahí estaba muerto, ¿verdad? ¿Alguien los mató? ¿Por qué creen que los matarían? ¿Por qué pierde un ejército? ¿Por débil? ¿Por qué? ¿No están preparados? ¿No hay unión? ¿Descuido? ¿Qué más? Ah, exacto. Descuido, desunión, falta de armas. Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que el diablo quiere que tengamos, más bien, perdón. El ejército se murió porque no tenían buenas armas. ¿Y el Señor a nosotros no nos ha dado armas? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. ¿Y por qué no las usamos? Nosotros estamos muriendo porque no estamos usando bien nuestras armas. Y díganme, ¿cuáles son nuestras armas? La oración, ¿qué más? La obediencia, la lectura de la palabra, la intercesión, el ayuno. Esas armas, hermanos, si nosotros las usamos bien, no vamos a ser destruidos. Ahora, se descuidó el ejército, por ahí dijeron, también. Se descuidaron, tal vez mientras venía el ejército, por acá estaban en el celular o no sé qué haciendo los soldados, y así estamos nosotros, los que nos estemos descuidando. No hay que descuidarnos, hermanos. El Señor nos dijo, velad y orad, porque no sabemos la hora cuando el Señor haya de venir. Así que debemos de estar bien atentos, bien apercibidos, no descuidarnos. Que nosotros como ejército que el Señor nos ha mandado a guerrear, no nos descuidemos, sino que estemos con esas armas bien alertas, bien atentos para pelear por nosotros, por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestro pueblo. Vaya, ya aunque el pueblo no crea, pero hermanos, el hecho de que estemos orando aquí todos los martes a través de la radio es un arma tan tremenda que también por eso el enemigo nos ha atacado mucho. Pero no nos vamos a dejar, porque las armas de nuestra milicia son poderosas y no vamos a dejar que el enemigo nos tumbe.
Otra arma que dijo la hermana por ahí, la desunión. Todo ejército que está unido va a ganar, pero el enemigo viene y divide, ¿verdad? Acuérdense que el que divide, vence. Porque el diablo viene por acá a hablarle a una hermana de otra, acá viene a decirle la pastora esto, el pastor aquel, y empieza a dividir. Y empieza a que aquella almita ya se separó, y entonces ahí el diablo viene y la agarra, la pesca, porque ya no está dentro del calientito del rebaño, dentro de lo calientito de los carboncitos. Cuando tienes tú un carbón ahí para prender, no sé, para asar algo, carnita o lo que vayas a asar, si tú sacas un carbón allá afuera, ¿qué le pasa? Se apaga, ¿verdad? Y así es, hermanos, las hermanas o los hermanos que no han venido, que se han desunido, que se han apartado de esto que es nuestro hogar, se están haciendo a un lado, entonces el enemigo va y las ataca, porque las ve solas, las ve descuidadas. Pero si tú estás perseverando, si tú dices, hermanos, oren por mí porque esto, oren por mí por lo otro, estamos orando y estamos en unidad, no va el enemigo a venirte a derrotar, no vas a morir. Entonces ese ejército por eso fue lo que murió, porque no tenían buenas armas, porque se descuidaron, porque se desunieron. Amén. Y también porque les faltó oración, que es nuestra arma principal. Recuerden que la oración es la mejor arma del cristiano. Y si tú, hermano, sientes que tú estás faltándote en la oración, es tiempo todavía. Es tiempo de que te apercibas, es tiempo de que ores, de que oremos, de que un ratito en la mañana, cuando te hayas desocupado de tus tareas, de tus labores, vayas y estés en comunión con el Señor. Y el estar en comunión con el Señor te va a ayudar. Y todos los días así hacerlo, y vas a ver que vas a perseverar, te vas a levantar. Entonces el Señor quiere traernos vida. El Señor quiere traernos vida y vida en abundancia. Que nosotros no estemos como ese valle de huesos secos. Él quiere que estemos vivos. Amén. Y ahorita vamos a leer unos versículos que nos hablan acerca de la vida. Entonces, hermanos, en Gálatas 5:25, Gálatas 5:25. Dice así la palabra del Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algo que no se le busca. O sea, como decía el hermano, algo más claro como esto, no hay. O como decía, más claro no canta un gallo, más claro que el agua. Si andas, hermano, tú y yo, si vivimos por el Espíritu, y fíjate que aquí el Espíritu es con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Espíritu Santo, ahí lo estás viendo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto nos hace referencia, hermanos, a que no debemos andar en las obras de la carne, porque andar en las obras de la carne nos trae muerte también. Y es lo que pasa también con ese ejército que está muerto. Si andamos en el Espíritu, vamos a vivir en el Espíritu. Y si tú vives en el Espíritu, venga lo que venga. Vengan a hablarte mal, vengan a chismearte, vengan a decirte, tú no vas a hacer caso porque tú andas en el Espíritu y no vas a escuchar nada que a ti te edifique. Si a ti no te edifica algo que te lleve a alguien, no lo escuches, deséchalo. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, si nosotros vivimos por el Espíritu, vamos a vivir también en el Espíritu. Y el Salmo 119:93. Salmo 119:93. Dice así: nunca más me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El Señor nos vivifica a través de su palabra. ¿Tú quieres tener vida o estar como ese valle de huesos secos? Ok, yo quiero tener vida. Entonces, escucha la palabra, lee la palabra, búscale en la palabra, escudriñala todos los días de tu vida, y esa arma
la vas a usar muy bien y nunca vas a estar muerto. Porque los mandamientos del Señor, dice ahí, ¿dónde era? 93, ¿verdad? Porque nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vivificado quiere decir que me has dado vida. Amén. Entonces, si nosotros queremos andar vivos, tenemos que leer la palabra del Señor. Juan 8:12, Evangelio del apóstol Juan 8:12. Dice así la palabra del Señor. Otra vez les habló diciendo, ¿quién les habló diciendo? Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El Señor Jesús quiere que lo sigas a Él, que no sigas a hombre, sino a Él. Y al seguir, tú perseverando en la iglesia, en la congregación, porque acuérdense que somos el cuerpo de Cristo, y ahí es donde el Señor nos va a dar vida. Dice ahí, era versículo 8:12, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andaremos en tinieblas, hermanos. Acuérdense, aquel valle de huesos estaba en tinieblas, ya no tenía vida, ya no tenía luz, estaba totalmente apagado, pero el Señor vino y trajo espíritu de vida sobre ellos y vivieron. Y aquí el Señor nos está diciendo que si nosotros le seguimos, como Él es la luz, Él nos va a dar la luz de la vida. Así que el Señor nos está animando a vivir, a no caer en la muerte espiritual. Y por último, Amós 5:4. Amós es en los profetas menores. Amós 5:4. Dice así. Pero así dice a la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa, familia Betel y a todo aquel que nos esté escuchando. Buscadme y vivirás. Buscadme y viviréis. Ahí está. Así dice el Señor. Ahí ponle tu nombre. Ponle ahí iglesia. Ponle ahí tu nombre. Pero el Señor te dice, así dice el Señor a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Si nosotros le buscamos al Señor, hermanos, vamos a vivir. Si nosotros queremos vivir, le tenemos que buscar. Amén. Así que el Señor quiere que hoy, hermano, tú te analices a ti mismo. No vas a analizar al hermano. Ay, esta palabra es para el hermano, esta palabra es para la hermana que no vino. No, no, no. Aquí estamos nosotros cara a cara con el Señor. Y analízate tú misma, tú mismo. Y pregúntate, ¿cómo estás? ¿Estás en ese valle de huesos secos como esos huesos que estaban ahí? Y si estás en ese valle de huesos secos, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que todo eso, lo que te está teniendo en ese valle de huesos secos, sea quitado. Que si estabas estancado en algo, estancada en algo, hoy es el tiempo de que tú salgas de eso. Que si tú tenías algo en tu corazón que te estaba haciendo ya no sentir lo mismo que sentías antes, es el tiempo de que lo vuelvas a sentir. Que si tú habías dejado tu primer amor, vuelve nuevamente a tu primer amor, porque el Señor hoy nos quiere vivificar. Y por eso hoy vamos a hacer un llamado para estar ministrando aquí enfrente. Toda aquella persona que quiera, hermanos, que oremos y que el Señor haga la obra. Que si tú sientes que algo te tiene estancado, ven aquí adelante y vamos a orar. Pero primero pues nos vamos a despedir de las redes sociales. Y pues les agradecemos, hermanos, que Dios les bendiga y sigamos orando para que el Señor nos saque de ese estancamiento. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y aquí en la iglesia, hermanos,